Podéis ir escaneando el QR para contestar a la pregunta, que no sé si lo habéis hecho ya. Bueno, pues empezamos la segunda ronda. Venía hablando con Juan y cuando Sandra me llamó y me contó cómo iban a ser las jornadas, me alegré un montón de tener una mesa de chicos, por lo que hemos estado hablando en las anteriores ponencias, ¿no? De qué importante es que los hombres estéis aquí, que los hombres os reviséis y que al final, nos guste o no, que es lo que venía con Juan hablando en el coche, los hombres van a hacer más caso a los hombres que a las mujeres. Esto es una verdad dura, pero es una verdad. Entonces, qué importante me parece esta mesa. Tengo muchísimas ganas. Voy a presentar aquí a mis compis. A mi derecha tengo a Iván Sambá de Baquerín, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid, doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Valladolid, miembro de la Cátedra de Estudios de Género también en la Universidad de Valladolid desde el 2018. Es profe en varios másteres sobre estudios de género, agente de igualdad, masculinidades e investigador en igualdad de género. Miembro cofundador de Codo a Codo, Asociación de Hombres por la Igualdad en Palencia. Ha participado como asesor de políticas de igualdad y formador en programas de sensibilización contra las violencias machistas para diversas instituciones públicas. Cabe destacar entre ellas el Instituto Nacional de Administración Pública, la Dirección General de la Mujer de Castilla y León, el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y coordinación con las delegaciones del Gobierno de Castilla y León para la sensibilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha escrito un montón de libros, os voy a leer los que a mí me parecen los títulos más interesantes para estas jornadas que estamos aquí. En el 2020 publicó Masculinidades, Violencia e Igualdad, el autocontrol de los hombres como estrategia de poder social. En 2021, hombres que ejercen violencia contra, perdón, esto es un artículo, hombres que ejercen violencia contra las mujeres, un análisis interdisciplinar, y uno que no me ha dado tiempo a leerle, pero me encantaría, del 2019, masculinidades y transformación social, un análisis crítico de las políticas queer en la interpretación de Judith Butler, que ya si Judith Butler es difícil leerla, interpretarla ni te cuento. Algunos capítulos de otros libros que ha escrito, La prostitución y la pornografía como agentes de socialización en la sexualidad patriarcal, Construyendo al depredador sexual, la instrumentalización de la sexualidad, masculinidad patriarcal, pornografía y prostitución, que son los temas que nos traen aquí hoy. Bienvenida y bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por estar aquí y por tu tiempo. Y a mi izquierda tengo a Juan González Romera. He de decir que Juan y yo nos conocimos en la noche vallisoletana y luego ya nos dimos cuenta de que estamos los dos en el mismo barco, pero generalmente ha sido, bueno, nos conocimos en una noche loca de esta que mucho, que fue muy divertida. Juan, máster en sexología sustantiva por la Universidad Miguel de Cervantes, especialización en educación sexual y terapia sexual y de pareja, responsable de Chat Sexología, de hecho en Valladolid todo el mundo le conoce como Juan, el del Chat Sexología, y del programa de educación sexual Sexo Consentido, con el que realiza más de 400 sesiones por curso en centros públicos y concertados de todo Castilla y León, alcanzando a más de 3.000 alumnos y alumnas en cada curso escolar. Él también se define como un señoro y un hombre cis, blanco y heterosexual lleno de privilegios. Como vemos, esta mesa va a ser muy interesante. Tenemos dos perfiles muy diferentes. Por el lado más académico, Iván, y por el lado más gamberro, he de decir, a Juan. Así que vamos a darles un fuerte aplauso y empezamos. Muchísimas gracias, chicos. Hemos escaneado el QR. La pregunta del QR era: ¿ver porno tiene consecuencias físicas y mentales? Y a ver los resultados que tenemos. Nadie vota que, o sea, cada vez hay menos gente votando. Esto Que carga mal, es una carga democracia, mal. así estamos, ¿no? Así está el país. Bueno, 13 personas que han votado ha sido un sí, así que os lanzo a vosotros la pregunta. ¿Ver porno tiene consecuencias físicas y mentales? No sé quién quiere disparar primero. Bueno, pues si queréis empiezo yo. A ver, el porno obviamente modifica tus conductas. No estoy tan de acuerdo en que construya tu deseo, porque creo que cuando algo nos gusta y no sabemos muy bien por qué, pero sí que modifica tus conductas. Hay muchas veces que lo que no se ve no existe y de lo que no se habla, pues tampoco existe. Entonces, si yo no llego a ver algo, no llego a pensar que puedo llegar a practicar esto, con lo cual, obviamente, sí que construye, ¿no? Sí que modifica tus conductas.
Fíjate, yo en todo el rato que hemos estado hablando en esta, bueno, esta primera sesión y en esta primera mesa también, hemos hablado mucho de cómo el porno afecta a los chicos, pero a mí una cosa que me preocupa de alguna manera es cómo afecta a las chicas. Cada vez, o sea, si entráis, Pornhub es un negocio y la gente que tiene un negocio cuida muy bien su negocio. Pornhub todos los años hace unas estadísticas súper detalladas de lo que se consume, edad, tiempos de duración de cada visita, tiempos de duración de cada visita en función de la edad, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso es que una de las estadísticas que hace es el porcentaje de chicos y chicas que acceden a Pornhub como visitantes, ¿no? Va aumentando poco a poco y en los últimos años se mantiene más o menos constante en torno a un 68% de chicos y 32% de chicas. Pero ese 32% de chicas está viendo un porno mainstream construido por y para los deseos masculinos. Entonces, ¿cómo puede estar afectando esto al comportamiento erótico de las chicas, sumado a todo lo que hemos hablado antes, a todo lo que han hablado antes las compañeras, ¿no? De ese proceso de pornificación de las conductas, de esa forma que tienen las chicas de manifestarse en sus redes sociales, por qué lo hacen, para buscar qué, esa validación masculina y demás. Bueno, creo que genera un caldo de cultivo bastante complejo a la hora de que los jóvenes, chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, bueno, pues desarrollen sus primeras relaciones eróticas, ¿no? Por una generación de unas expectativas que son completamente irreales. Comentaba antes Nerea muy acertadamente el tema del aumento de las infecciones de transmisión genital, ¿no? De las enfermedades de transmisión sexual, que además es una cosa muy curiosa porque han aumentado mucho en el grupo de jóvenes y en el de mayores de 50 años. Son los dos grupos de población en los que más han aumentado infecciones de transmisión genital, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Yo en clase, cuando les hablo de porno, hablando, pues eso, de esas expectativas, para sí que transmitirles, bueno, en contra de lo que decía una de las interpretaciones, que yo sí que creo que el porno es ficción, o por lo menos es una realidad ficcionada, que vean que efectivamente en el porno no aparecen nunca métodos anticonceptivos, medidas de protección, pero hay otra cosa que nunca aparece en el porno. ¿Sabéis qué es? No, mucho más trivial. Calzoncillos. Nadie lleva gallumbos. Yo no sé a cuánta gente conocéis que vaya por la vida sin calzoncillos, pero tú te pones a ver porno, chico, y de repente llega el fontanero, se pone a arreglar ahí la bajante, chico, pues mira, aquí está, pum, se baja el pantalón, tómalo, tómalo, tuyo es mío, ¿no? Pero ahí nadie lleva calzoncillos, ¿no? Entonces, bueno, pues que veamos que esa parte ficticia, pues también condiciona, ¿no? Esto que estábamos diciendo, lo que vemos nos condiciona, lo que vemos nos da ideas. No nos da idea de no llevar calzoncillos, porque además aquí en Castilla refresca, pero nos da idea de otras cosas. Cuéntanos, Iván, Bueno, si crees que tiene yo consecuencias voy a, sociales. voy a hacer un poco protocolario. Esto de la universidad también nos construye. Voy a agradecer la invitación al Consejo de la Juventud de la Junta de Castilla y León. Y luego, Yo también, Sandra, yo lo agradezco. Se me ha pasado, por lo que sea. pues bueno, sí que es verdad que ibas a jugar un poco con nosotros porque ya te has saltado el guión. Has empezado la pregunta por donde te ha apetecido, pero está bien. Yo casi voy a empezar polemizando con Juan, porque yo sí que creo que está más o menos demostrado que, efectivamente, como sostenían las compañeras de la mesa anterior, en la pornografía hay prostitución, es prostitución grabada, y no solo eso, sino que Pornhub tuvo que retirar el 70% de sus vídeos, que luego vuelven a aparecer por arte de magia, porque no podía demostrar que no hubiera situaciones de coacción o trata con sentimiento viciado en sus vídeos. Es decir, que no solo hay prostitución, sino que muchos vídeos son grabaciones explícitas eh, de actos criminales, de actos de trata con fines de explotación sexual. Y creo que construye no solo las conductas, sino el deseo y la identidad, ¿no? En este caso yo diría que la pornografía, la nueva pornografía online, como la denomina Ballester, está construyendo la nueva masculinidad patriarcal, a través de la construcción o la redefinición de la sexualidad. Y lo que hace es que los hombres en general, pero los hombres jóvenes en particular, vivan la sexualidad como una forma de confirmar la masculinidad. Voy a poner un pequeño ejemplo. Hace 50 años, ser un hombre con éxito social era ser un proveedor, traer el dinero a casa,
era proteger a tu pareja y era ser hiperviril en el sentido de tener descendencia biológica, ¿no? A día de hoy, el discurso feminista y los cambios sociales han deslegitimado las dos primeras funciones. Las mujeres no quieren que las provea nadie, porque quieren tener su propia vida, su propio trabajo, su propio proyecto laboral, ni tampoco que las protejan, porque la protección era un pretexto para legitimar la dominación, ¿no? Yo te protejo y además cuidado si te pego porque es porque te quiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que les queda a los chicos para redefinirse como hombres sociales, como para confirmarse como hombres sociales de éxito? La hipervirilidad, ¿no? Pero en este caso ya no es a través de una hipervirilidad reproductiva, sino que es de una hipervirilidad, vamos a decir en el término vulgar, folladora, ¿no? De tener una sexualidad compulsiva en serie, que de esto sabes tú más que yo. Seguramente antes decía mi alumna de educación social, hablaba de este juego, no iba a decir cuantas más mejor en serie, ¿no? Esto es a lo que nos invita este modelo de sexualidad, pero no solo es a cuantas más mejor, es a todas. Ya lo ha dicho en la alusión a ese juego, nuevo juego, ¿no? En el que todas quieren ser folladas, que no quede un coño libre, ¿no? Entonces, a los hombres nos invita a esta sexualidad compulsiva, que claramente es al mismo tiempo adictiva. Ya sabemos que hay adicciones al porno con graves consecuencias sociales. Hay una página en internet que es Porn on Brain de Gary Wilson, que es un psicólogo que desde 2015 lleva mostrándonos todas las consecuencias de las adicciones a la pornografía. Y luego este modelo de masculinidad, que obviamente es empobrecedor y frustrante para los propios hombres, es dramáticamente violento con las mujeres. O sea, se construye sobre la desigualdad, se construye sobre la superioridad de poder y sobre un yo que no concibe a las mujeres como iguales, sino que las cosifica y las deshumaniza para conseguir así no solo sus deseos sexuales, sino también confirmar esta masculinidad. Territorio de conquista, ¿no? De cuanto más conquiste, yo no sé, quizás si es tanto el follar o no, sino el conquistar, ¿no? El tener ahí un arena a mi disposición hace que yo sea más hombre y más masculino. ¿Y me podías decir de esa página cuáles son, si tienes por ahí algún dato o tú sabéis, cuáles son las consecuencias a nivel de lo que pasa en el cerebro cuando se ve porno? Bueno, yo puedo decir lo que aparece en esa página, igual sí, lo que aparece en esa página, las consecuencias son múltiples, ¿no? Empiezan por distorsiones cognitivas, ¿no? Que es obviamente pensar distorsiones cognitivas como tener la creencia de que a las mujeres les gusta ser violadas. Tú comentabas claramente que esta sexualidad compulsiva en serie no solo tiene un objetivo, sino que tiene un doble objetivo, que es disfrutar sexualmente objetualizando a la otra persona y ejercer poder sobre ella, ¿no? Dice una teórica como Mónica Lario, que ha estudiado profundamente el discurso de la pornografía, que por lo general todos los vídeos empiezan con un no, ¿no? Hay una erotización de la negación de las mujeres, hay una erotización de la violencia sexual, de la dominación sexual. Tenemos esa distorsión cognitiva, tenemos consecuencias inmediatas como la eyaculación precoz, pero luego la distorsión cognitiva hace que los chicos no quieran tener sexo real, sexualidad, mantener una sexualidad real, mucho menos afectiva, porque el sexo y la afectividad aparecen disociadas en este modelo, con las mujeres, ¿no? Entonces vamos a tener consecuencias de agorafobia, por ejemplo, en hombres, depresión, disminución de la potencia sexual o de la erección, que también desde hace muchos años ya está demostrada que la mayoría el 50%, casi el 50% de las dificultades de erección tienen que ver con causas psicológicas y no orgánicas o biológicas, ¿no? Con esta idea de tener que dar la talla, que cumplir ese modelo de masculinidad hiperviril. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que dices, ¿eh? O sea, yo cuando hablo de construir el deseo, digo del deseo, del objeto del deseo, no en cuanto a su manifestación. En su manifestación estoy totalmente de acuerdo contigo. El cuanto más mejor, incluso esos problemas de socialización que provocan pues esa búsqueda de un placer muy inmediato y del cuanto más mejor, o sea, el body count, ¿no? Este body count
considera como algo muy positivo en los chicos, ¿no? Y que coloca a los chicos en un prestigio, en una posición alta en cuanto al prestigio, y sin embargo que en las chicas las baja. Es lo que hablábamos antes de la dicotomía esta monja puta, ¿no? O sea, que incluso repercute en las relaciones hetero en la otra parte. Para las chicas es algo positivo ligarse al ligón. Ese tío que ligaba mogollón, que se enrollaba con una el viernes, con otra el sábado y que decía que él no quería a nadie, que no quería rollo, no quería nada serio y tal, conseguir ligarte a ese tío es, joder, menuda jefa esta tía, ¿eh? Este ha llegado y le ha dicho, aquí con mamá. Sin embargo, si tú eres un tío, ¿cómo vas y les cuentas a tus amigos que has empezado a salir con la que se enrolla con cualquiera? Que la que se enrolla con cualquiera vale para un rato, pero no es wife material, ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo con Iván en cuanto a esto que decías, desde luego. O sea, es la jerarquización del deseo, ¿no? Todo se construye en virtud de lo masculino. Hace poco leía yo una frase, no me acuerdo de quién era, que decía, pues ahora así como modo de diálogo, que decía, oye, ¿cómo se construye el femenino? Dice, el femenino se construye colocando a, el sufijo a. Dice, ¿y el masculino cómo se construye? Dice, el masculino no se construye, el masculino existe. Que al principio, cuando yo le estaba diciendo esto en las conversaciones informales que hemos tenido, yo lo mantengo. Yo soy un varón blanco heterosexual de mediana edad. El mundo está hecho para mí. Y es así. O sea, a mí no se me ha cuestionado nunca a lo largo de mi vida el tipo de relaciones, ni la cantidad de relaciones, ni si yo empezaba a salir con una chica el sábado y lo había dejado con otra el lunes, si había aguantado poco, mucho o nada. Sin embargo, a las chicas a las que yo doy clase en segundo de la ESO, que tienen 14 años o 15, ya se las han cuestionado según qué actitudes, ¿no? Entonces, estamos intentando jugar a un juego con normas distintas. Y cuando intentamos jugar a un juego con normas distintas, lo que acaba ocurriendo es que no podemos jugar. Un apunte, ¿no? Un apunte, y es que, o sea, está claro que el problema fundamental es la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero es un problema también para los hombres, ¿no? Es que este es lo que quiero transmitir, sobre todo a los chicos jóvenes que hay aquí, que es que tu propia identidad, tu propia autoestima resida en ser capaz de dominar a una mujer, ¿no? Y que no tengas empatía, que hayas perdido la empatía para tratar como una igual a esa persona o a esas personas con las que te estás relacionando. Fíjate que no tengamos capacidad, que disociemos completamente lo sexual de lo afectivo, cuando en cualquier encuentro sexual hay algo afectivo, ¿no? Desde la primera mirada, desde el primer gesto, desde la primera reciprocidad, ¿no? La afectividad como la piel, ¿no? Que antes comentabais, la piel es el órgano sexual más grande que tenemos. O sea, media todo lo humano. Otra cosa es que es de una afectividad que existe en cualquier conducta humana, vayamos a ir a una relación, ¿no? Además, a una determinada relación que puede estar estereotipada socialmente, la relación de pareja, hetero, homo, etcétera, ¿no? Pero es importante que los hombres perciban que esta sexualidad también es frustrante para ellos, que es profundamente injusta con las mujeres, pero que es frustrante para ellos, que les lleva hacia una forma sistemática de confirmación de la masculinidad que es ansiosa de por sí. Esto que estabas diciendo, además, lo uno un poco a lo que estabas hablando de los datos sobre, llamémoslo, el rendimiento erótico, ¿no? Es un poco que la idea debería ser cambiar el paradigma desde el que los chicos enfocamos nuestras relaciones sexuales. O sea, una relación sexual no es una competición, no es una carrera. En una carrera alguien gana, alguien pierde. Una relación sexual debería ser un paseo. Tú paseas con alguien y a veces el paseo te lleva a un lado, a veces a otro, a veces alguien avanza un poco más rápido, otras veces nos sentamos los dos, pero lo que se trata es de algo compartido. Si tú estás teniendo una relación sexual, estás con alguien que habitualmente como mínimo te cae bien. No siempre, casi siempre. Pero se trata de establecer esas bases de empatía, ¿no? Del decir, yo estoy aquí con alguien, yo quiero disfrutar, pero muchas veces, de hecho, uno de los mayores potenciadores del deseo es sentir a la otra parte deseante. Cuando tú ves que la otra parte desea, que está metida en el juego, esto pues eso, hay un feedback, ¿no? Entonces, si conseguimos cambiar ese paradigma de salir de lo competitivo, del cuanto más, y acumularlo como si fueran muescas en el revólver, ¿no? O sea, ha utilizado antes al malo de la conquista prácticamente territorial. O sea, como si fuera esto, pues eso, el conquistador llegando al nuevo mundo y cuantos más mejor, ¿no? Es un poco, pues ese cambio.
habrá que intentarlo, no sé muy bien cómo. Pero... Claro, antes hemos hablado, ¿no? De cómo las mujeres, cuando nos salimos de estos dos estereotipos de la monja y la puta, pues tenemos ciertas consecuencias. Los hombres, cuando salís de estos estereotipos de masculinidad, también hay consecuencias, y consecuencias a nivel grupal, ¿no? Yo cuando voy a ISTIS a dar charla, claro, hay tíos que son feministas, pero no se atreven a decirlo porque saben que van a ser señalados como el mariconazo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando salís de esa construcción, es que es muy difícil. Si las mujeres lo tenemos difícil, vosotros también lo tenéis complicadísimo, porque el momento que os salgáis de lo que se espera de vosotros de esa masculinidad, ya vuestro propio grupo os va a señalar. Sí, pero es que además el problema es que si tú no te sales, tampoco pasa nada. Quiero decir, tú puedes no salirte y tener una vida perfectamente cómoda, te haces el orejas y arreglado. Pero sí, bueno, esto es el hombre blandengue del Fari, calzonazos. El chico que se queda un sábado a dormir en casa de su novia, oye, les escribe en el grupo de WhatsApp a sus amigos, oye, tío, que al final no salgo, que es que se han ido los padres de tal pueblo, me quedo en su casa, y el domingo a las 9 de la mañana recibe un WhatsApp que pone, te la has follado. Y si dice, no, ¿para qué eso te quedas, pringado? Entonces es un poco, bueno, pues esos estereotipos de masculinidad muy tóxicos, muy, pues de los que hablaba Iván, pues que marcan mucho el paso y la conducta de los adolescentes en cuanto a la importancia de la pertenencia al grupo. Sí, bueno, y no solo de los adolescentes, ¿no? Esta es una parte muy importante porque el patriarcado se construye precisamente a través de una serie de alianzas o complicidades entre los hombres, ¿no? Complicidades que aprendemos culturalmente, como estas que estabas mostrando tú ahora mismo de una manera clara, ¿no? A través de estas complicidades aprendemos a reconocernos entre nosotros como iguales, libres e iguales, y, como diría la filósofa y maestra Celia Amorós, a heterodesignar a las mujeres como objetos, objetos de nuestro deseo. Perdón, Alma, por el concepto. Perdón. Entonces, esto se puede ver en muchos sentidos. Ahora mismo estabas tú ejemplificando una conversación, ¿no?, por WhatsApp entre chicos. La realidad es la siguiente, nos encontramos con niños de 8 años que están accediendo a la pornografía. Todavía, y como psicólogo y sexólogo sabes tú mejor, el deseo sexual no está orientado hacia el otro, sino que todavía está orientado hacia el propio cuerpo, hacia el autoerotismo, y ya están viendo cómo tienen que tratar a una mujer, cómo tienen que ejercer violencia sobre una mujer que supuestamente, según el relato, es lo que ellas desean, ¿no? Viene la primera experiencia sexual que probablemente va a ser frustrante para la chica, seguro, y para el niño probablemente también, porque algo de empatía tiene que tener, ¿no? Y aquí está el refuerzo del grupo de iguales. Cuando cuente lo que le ha pasado, los iguales le van a decir, oye, tío, tú has hecho lo que tenías que hacer, has hecho lo que has aprendido que tienes que hacer. Será ella la que tiene el problema, la que no es lo suficientemente activa, la que es una moralista, o la que es una santa, o la que, siempre en términos despectivos, ¿no? Entonces, esta es la función del grupo de iguales. ¿Y qué pasa con la pornografía? La pornografía la producen fundamentalmente hombres, la dirigen fundamentalmente hombres y la visionan fundamentalmente hombres. Es decir, estamos en un discurso plenamente androcéntrico. Cuando en su estudio Mónica Lario indaga por qué las chicas ven pornografía, es para aprender qué tienen que hacer. Y cuando ya lo han aprendido, dejan de ver pornografía. A los chicos les sigue erotizando esa dominación que perciben ahí. Ahí tengo unos estudios, estadísticas de Lluís Ballester, que ya sabéis que hace trabajo sobre la nueva pornografía online, ¿no? La diferencia entre los chicos es que suelen acceder a la pornografía porque otros chicos les dicen que accedan a la pornografía. Cuando les preguntan, ¿alguien sabía que consumías pornografía? En más de un 50% de los casos son otros chicos, amigos, los que saben que consumen pornografía, ¿no? Entonces tenemos todo este sistema de complicidades culturalmente aprendidas por las cuales los hombres nos identificamos como iguales y como heterodesignamos, ¿no?, objetualizamos, deshumanizamos a las mujeres, ¿no? Entonces es muy importante porque aquí es donde se ve la estructura de poder social, ¿no?, que es el patriarcado que está por detrás de la pornografía, perdón por extenderme, y de la prostitución, ¿no? Porque ¿quiénes consumen prostitución? Y de la violencia sexual, porque ¿quiénes ejercen violencia sexual, ¿no? Siempre son hombres que se conciben como el sujeto de deseo, el sujeto de la acción, frente a mujeres que son objetualizadas y deshumanizadas. Sí, y
pensaba en lo que decías, que me parece muy interesante. Cuando las mujeres nos salimos de ese ser objeto de deseo y empezamos nosotras a ser sujeto de deseo, ya viene el patriarcado de decir, ay, sí, 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 tú eres sujeto de deseo, ábrete OnlyFans y ahí vamos a monetizar tu deseo tan libre que eres, ¿no? Otra cosa que pienso, que lo has dicho, creo que hay como muy poca autocrítica por parte de los hombres porque siempre la culpa es de las mujeres, ¿no? Es decir, si yo tengo una primera relación sexual que no es satisfactoria, no voy a revisarme yo por dentro, ni voy a decir, igual es que yo he hecho algo mal, ¿no? Es la culpa de ella, que es una frígida. Sí, y me recuerda también el tema de los incels, ¿no? Con la serie Adolescencia que nos hemos puesto ahí al día con este concepto. Los incels son hombres de, a ver si lo digo bien, es celibato involuntario, que bueno, que culpan a las mujeres básicamente de que ellos no liguen, ¿no? Es como que nunca se hace una revisión interna, vosotros, vuestro colectivo lo voy a llamar, de, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Pero es que a la vez no solo nos quedamos aquí, sino que las mujeres nos culpamos también a nosotras mismas de que las cosas vayan mal. Es decir, si un hombre no liga, la culpa va a ser de las mujeres que no le eligen. Si una mujer no liga, la culpa va a ser generalmente por mi cuerpo, ¿no? O porque no gusto, o porque no llevo unos cánones. Entonces, todo el mundo, incluido nosotras, nos estamos echando la culpa a nosotras mismas y los hombres aquí se lavan las manitas, como ha dicho Juan, de, bueno, si yo me quedo en esta postura es muy cómodo, no tengo que hacer una revisión porque el mundo está hecho para mí y para vuestros deseos. Entonces, bueno, dime si querías hacer algo. Mm. Bien. En raíz a esto, y antes hemos hablado en la mesa anterior sobre las mujeres que se meten en OnlyFans bueno, se meten, sí, ahí trata. Quería preguntaros si creéis que todos los hombres pueden llegar a ser clientes o pueden consumir ese tipo de contenido. ¿Hay algún tipo de factor protector que te haga decir, no, yo no voy a consumir esto? Bueno, pues yo creo que sí. Sí, porque te han educado para saber que eso está a tu servicio y está en tu mano. O sea, está metido en la cultura popular. Eh, el que folla pagando termina ahorrando. Empezamos a tirar de refranes de ese tipo. Me voy a apuntar por aquí alguno más. Bueno, luego hablábamos también en una de las preguntas, no me acuerdo cómo ha sido la pregunta, una que habéis formulado antes, y me venía la idea esta de señora en la calle, puta en la cama, también, ¿no? Este rollo. Incluso durante mucho tiempo se ha tratado como un rito de transición a la adultez, ¿no? El tener acceso a estos servicios. Entonces, si a esto le unimos lo que estabas comentando de no revisarte, pues es que esto está ahí. ¿Esto por qué voy a estar yo haciendo algo malo? Si esto ha estado ahí siempre, si todo el mundo lo ha hecho. Incluso fíjate, hablabais antes de Giselle Pelicot. Leí yo una noticia, cuando salió todo esto, leí una noticia de que uno de los condenados la había pedido disculpas. O sea, había ido a hablar con ella para pedirle disculpas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y él se argumentaba en, es que lo estaban haciendo todos. Es que a mí, como me lo ofrecieron y todo el mundo lo estaba haciendo, pues tampoco fui capaz de decir, oye, pues por aquí, ¿no? Entonces, cuando algo está, repito, puesto a tu servicio y toda la vida te han educado con que esto está puesto a tu servicio, como decía Iván, la mujer como, no como sujeto de deseo, sino como objeto, no eres consciente de que no es... si no te revisas, no eres consciente de que lo estás haciendo bien, de que ese es uno de tus privilegios, ¿no? Me hace gracia, y aquí voy a tirar un dardo así a mi grupo, la gente que se indigna mucho con esto, con el no, es que, o cuando tú como hombre eres un potencial agresor. No, yo no. Vale, pues no lo hagas, ya está. Pues no te ofendas, punto, arreglado. Te lo comentaba ahora en el café. Em, a mí me fastidia, me duele, no sé qué verbo utilizar. Si yo un día voy por la noche por la calle y de repente veo que una chica viene enfrente, me gustaría no tener que cambiarme de acera, pero me cambio, por si acaso, porque sé que ella va a ir más tranquila. Y si alguna vez voy andando y hay una chica delante de mí y veo que mira 2 veces para atrás, me paro y me ato los cordones. Porque sé por lo que están pasando, entiendo por lo que están pasando, pero para eso nos tenemos que revisar. No puedo pensar, oh, menuda histérica, ya está. No, es que ella no te conoce. No sabe lo que puede pasar y está claro que hay un peligro. Yo cuento una cosa personal. Yo no tuve esa conciencia de peligro hasta que no me eché novia. Porque mi novia vivía en Valladolid en Las Delicias. Entonces, para llegar a casa tenía que cruzar el túnel. Y a mí el túnel me daba igual, pero a ella no. Por algo sería. Sí, bueno,
al margen de estas últimas propuestas de sensibilización, con las que también estoy de acuerdo, yo diría que evidentemente sí, ¿no? La pornografía está socializando a los hombres en la violencia sexual y en el consumo de prostitución, que es violencia sexual también, ¿no? O sea, si yo tengo una sexualidad que se realiza en serie, sin afectividad y sin reciprocidad, ¿dónde lo puedo hacer? Cuidado, porque si no lo hago me frustro identitariamente y me frustro emocionalmente. ¿Dónde lo puedo hacer? Pues a través de la violencia o a través de espacios donde la violencia está legitimada y normalizada, que son los espacios del sistema prostitucional, ¿no? Y aquí, pues esto entronca con toda la cuestión simbólica que tú esbozabas muy bien antes sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. ¿Cómo confirmo yo mi poder? Consumiendo, ejerciendo, ¿no? ¿Cuál es el poder de las mujeres? El poder de las mujeres reside únicamente en su atractivo sexual, que es capital sexual. O sea, se puede capitalizar el propio cuerpo, se puede capitalizar la propia subjetividad, la propia emotividad. Es un capital, ¿no? O sea, cuando hablamos de capitales no estamos hablando de objetos con los que se puede realizar transacciones. O sea, la diferencia del mensaje es la disimilidad y la desigualdad inherentes a estos dos mensajes son manifiestas y explícitas. Y esto no es más que lo que una teórica feminista del feminismo radical, Carol Pateman, llamó el derecho sexual patriarcal. Es decir, a los chicos se les está transmitiendo la idea de que tienen derecho a que sus deseos se consumen independientemente de lo que deseen las mujeres, ¿no? Y de nuevo esto lo alimenta el grupo. Y hoy en día lo vemos en que los chicos jóvenes están empezando a consumir prostitución en grupo, en que los chicos están ejerciendo cada vez hay más actos de violencia. Luego tengo unas estadísticas que me gustaría compartir, ¿no? Estadísticas del Ministerio de Interior, que no es sospechoso de ser todo lo feminista que debería ser. Los chicos cada vez ejercen más violencia sexual en grupo, cada vez hay un mayor consumo, porque este mensaje del derecho sexual patriarcal les está calando. Un ejemplo manifiesto es eso, los incel, ¿no? ¿Qué están diciendo los incel? Que la sociedad les ha quitado su derecho, que no es un derecho, es simplemente les hace relegar su deseo, ¿no? Básicamente sobre la idea de que la sexualidad tiene que ser compartida, ¿no? Y a raíz de esto que decías, ¿creéis o conocéis si están cambiando las formas de este consumo? ¿Sigue yendo los chicos jóvenes en ese ritual de mi padre me ha llevado al puticlub del pueblo? ¿O está cambiando y están accediendo más desde estas plataformas que estamos trabajando aquí hoy como OnlyFans? No lo sé, desconozco esto, la verdad no tengo ni idea si la gente joven se sigue yendo a puticlub. O estamos bien con OnlyFans, bueno, bien, o acceden a OnlyFans directamente. Yo creo que lo que ha hecho es diversificar la oferta, pero no ha anulado la oferta de prostitución, vamos a llamarla tradicional, por así decirlo. De hecho, sobrevive. Hace pocos, no, si os acordáis, los que sois así más, bueno, sois todos muy jóvenes. Había la página de anuncios en el periódico en el que aparecía la sección de contactos. Había páginas en internet que eran de contactos, de búsqueda de contactos, tal. Esto se prohibió. Ha tardado en volver a salir 15 días. Ya no pone puta, pone escort. Entonces, como pone escort, ya cuela. Pero 25 millones de páginas de contactos en las que puedes encontrar lo que te dé la gana. Entonces, esto, pues lo que nos hace sospechar es que esto pervive y que a mayores hemos tenido pues el tema de OnlyFans, pues que bueno, pues que con otras características, pues bueno, puede saciar otras necesidades de los clientes. Sí, totalmente de acuerdo. En el 2017, Rosa Cobo escribe un libro que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que explica ella es que, bueno, el año pasado tuvimos el lujo de tenerla aquí, ¿no? Y es que con la globalización neoliberal se han acrecentado algunas desigualdades norte-sur, ¿no? Lo que genera, y además todo esto interseccionado con las desigualdades de género. Es decir, los países pobres son más pobres y las mujeres de los países pobres, son más vulnerables y por lo tanto son tratadas. Esto ha generado un mercado
de explotación sexual en todas sus dimensiones. Es decir, a día de hoy tenemos prostitución callejera, tenemos prostitución en los clubs, tenemos prostitución en pisos, tenemos prostitución online, tenemos prostitución a través de OnlyFans. La oferta no solo se ha diversificado, sino que es ingente, ¿no? Y evidentemente esta oferta no es una oferta real. Es decir, como antes bien señalaban las compañeras Beatriz y Nerea, es una oferta que se genera en relación con la demanda masculina, que estamos siendo socializados en esa idea de que tenemos un derecho sexual patriarcal, de que nuestros deseos son derechos y que para satisfacer estos deseos, lo vuelvo a repetir otra vez, las mujeres son objetos sin ningún tipo de reciprocidad, a las que hay que tratar con ningún tipo de reciprocidad. Pienso también que cada vez está más normalizado, ¿no? Me estaba acordando de una cosa que a mí me pasó en Madrid, creo que fue el año pasado, que yo iba en el metro y tenía aquí un hombre a mi lado sentado que iba mirando el móvil y estaba en una especie como de Wallapop, pero en vez de haber cosas de segunda mano había mujeres, ¿no? Y él estaba en medio del metro sentado y él iba ahí haciendo scroll como, bueno, eligiendo a ver a quién a ver a quién pagó y pues para violarla hablando claro, con una normalidad de ya no lo haces oculto, ya no lo escondes, sino que te permites hacerlo en el metro de Madrid delante de todo el mundo. Es como que creo, no me gusta a mí, pero hablar por vosotros, pero bueno, habláis mucho por las mujeres, entonces me puedo permitir el lujo de hacerlo yo una vez. Que cada vez hay como menos conciencia de que esto son violaciones, que es violencia sexual contra la mujer, sino que se está normalizando con este mensaje que hemos repetido de no, como ellas quieren, como ellas están ahí, o sea, se está juntando la construcción de la masculinidad, más un libre acceso, más este mensaje que nos están vendiendo de como ellas quieren, yo no siento absolutamente nada de culpa y además como no empatizo con ellas porque son objeto, no me replanteo absolutamente nada y lo normalizamos, se normaliza esta situación. No solo se normaliza, sino que se blanquea. Yo, un inciso sobre esto que decía Iván, hay una frase en Teoría King Kong de Spence que dice que, bueno, pues cuenta su vida, ¿no? Y entonces ella cuenta que cuando estaba prostituyéndose en Lyon, que una vez uno de sus clientes le dijo, existen chicas como tú porque existimos hombres como yo. Entonces eso me gustó así como frase. En cuanto a lo que decía de blanquear, y para que veamos que todos estos mundos están unidos, hay una empresa, o por lo menos existía, no sé si sabes, se llama Apricots. Apricots era la empresa que organizaba el Salón Erótico de Barcelona, Madrid, todos estos. Bueno, Apricots cuando empezó a diversificar el mercado, diversificar el mercado lo digo así como si quiero decir, pero que me entendéis, ¿no? ¿A qué me refiero? Una de las cosas que hizo fue prostíbulos, pero los vendía como una forma súper cool. De hecho, decían que era decíamos, somos una casa de puteros éticos. Y tú puedes venir aquí, puedes elegir a la chica a través de nuestra página web, o puedes venir, tomarte una copa y tal, no sé qué. O sea, lo vendían como un espacio, incluso con cierto glamour, como con cierto estatus, ¿no? En el que tú podías ir ahí y tal, pero que al final es lo mismo. Pero, con lo cual, pues eso, no solo se justifica, sino que se blanquea. Incluso, bueno, pues eso, lo de los ritos de paso, pero bueno, pues es algo divertido. Bueno, total, ¿qué puede pasar? Lo que decíamos antes del privilegio masculino, si tú no sabes que, bueno, pues esto ha estado siempre ahí, pues tampoco será tan malo. Bien, otra pregunta. Bueno, no sé, Sandra, ¿hasta qué hora tenemos? Ok, vale, pues nos quedan dos. ¿Existe relación entre el consumo de pornografía, OnlyFans y demás historias que estamos hablando y el aumento de prácticas sexuales violentas? No sé si aquí tú tenías... Sí, bueno, yo respecto de la otra que simplemente quería decir que ahí tenemos también, ¿no?, el concepto de neoliberalismo sexual de Ana de Miguel, ¿no?, y del mito del consentimiento, ¿no?, que son como, bueno, yo voy a reivindicar y luego como tenemos una última pregunta preparada porque algo preparado hay, ¿no? Se puede confesar. No todo es caos, son Castilla. No todo es caos. Yo voy a reivindicar que la teoría es una buena práctica, ¿no? Y que la teoría nos ayuda a conceptualizar y que, como decía Celia, conceptualizar es politizar, que necesitamos herramientas que emerjan de la teoría. Por eso quería apuntar ese concepto, ¿no?, que blanquea efectivamente. Los chicos se sienten legitimados porque en el fondo el mensaje es que lo hacen porque quieren,
que lo hacen porque les gusta, que lo hacen porque ganan dinero, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, por una parte tengo derecho y por la otra parte me siento legitimado porque esto es parte de un mercado. Hay un estudio de Águeda Gómez que dio lugar a un libro que se llama El putero español, donde se analizaban los discursos, las narrativas discursivas de los consumidores de prostitución, de los prostituyentes para los que somos y las que somos abolicionistas, ¿no? Y entonces ahí se veía claramente el discurso neoliberal, yo estoy en mi derecho porque pago, el discurso machista patriarcal, yo tengo derecho a que mi deseo sexual se vea satisfecho, independientemente de lo que opine la sociedad o las mujeres. El estudio de Farley que comentabais antes, de Melissa Farley, en Alemania, en un país donde la prostitución está regulada, demuestra que a los prostituyentes, a los puteros, les da igual que las mujeres hayan sido víctimas de trata o no. Ellos dicen, esto es legal y por lo tanto, si es víctima de trata, eso no es mi problema, esto está legalizado. Luego había otro discurso que es el discurso amigo, que es que, bueno, yo voy, satisfago mi derecho, pero por lo menos las trato bien, ¿no? Y luego el de los que están arrepentidos, ¿no? Entonces, esto está todo dentro de esta lógica del mito del consentimiento que también explica Ana de Miguel, ¿no? O sea, y aquí me gusta, volviendo a la charla de antes, pues hago una reivindicación de la teoría, ¿no? En filosofía sabemos muy bien lo que es la autonomía, que es un sinónimo del empoderamiento, como antes se veía. Autonomía es darse la norma, ¿no? Y yo preguntaría a todas las chicas jóvenes que creen que hay ahí una forma de empoderamiento, ¿en qué medida pueden poner alguna norma sobre lo que les pasa cuando entran en OnlyFans? ¿En qué medida pueden poner alguna norma sobre lo que les pasa cuando entran en cualquier forma de prostitución, ¿no? Si no hay posibilidad de poner ninguna norma, no hay autonomía. Otro concepto, y no quiero enrollarme, la dialéctica de la mirada de Hegel entre el amo y el esclavo. ¿En qué medida puede levantar el esclavo la mirada ante el amo? ¿No? Esa es otra pregunta que cualquier persona, principalmente mujeres que entren en prostitución, se pueden plantear. ¿En qué medida puedo decir que no a los deseos del que me está pagando? Y perdona por este excursus, es de formación profesional. Yo aquí te voy a enseñar unas cifras, os voy a enseñar unas cifras, porque yo en este sentido creo que las cifras hablan por sí solas. Estos son datos del Ministerio del Interior, el informe sobre delitos contra la libertad, gracias Rafa, contra la libertad e identidad sexual, ¿no? Tenemos datos desde el 2013 y desde antes. En 2008 aparece la nueva pornografía online con la cuarta generación de dispositivos móviles. En 2013 había 8.923 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual. Fijaros en la progresión ascendente. 2014, 9.000, 9.800, 10.000, 11.000, 13.000, 15.000. Si nos vamos a esta diapositiva, seguimos hasta el 2023, 21.825. Es decir, más de un 200% ha crecido la violencia sexual, demostrado, en relación con la aparición de la nueva pornografía online. Si analizamos brevemente estos datos, vemos que el 78% de los casos fueron abusos, ya sabéis que ahora todo es agresión, ¿no? Con la nueva ley, y agresiones sexuales, siendo las víctimas mujeres en el 86% de los mismos y los agresores hombres en el 97%. Las mujeres en el 86% de los casos porque también hay menores, que son mujeres y niños, porque ya sabéis que los niños están feminizados para los agresores sexuales. En síntesis, el 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual han sido víctimas de un hombre. Hombres de 18 a 30 años, cada vez más jóvenes, 3.312 casos y más jóvenes en los últimos años. Un incremento del 45% en abusos y agresiones sexuales en grupo. O sea, yo creo que estos datos responden a la pregunta por... ¿Puedes poner la diapo de antes, del 2023? Que hay un dato que me llama mucho la atención. Yo también soy muy friki de las estadísticas. Fijaos por coger una cifra, en el 2023, donde se producen la mayoría de agresiones. Tenemos la idea que a las mujeres nos agreden en un callejón y no, a las mujeres nos agreden en nuestras casas, generalmente nuestra pareja.
Y estas son las que se denuncian, ¿no? Porque habrá muchísimas que no se denuncian porque no seamos conscientes, la propia mujer no sea consciente de que eso está siendo una relación ni deseada ni mucho menos consentida. Claro, o sea, esta cifra me gusta mucho que la hayas traído, Iván. Vale, ya cerramos con la Yo última. le añadiría que ahí no están constatadas todas las agresiones y violaciones sexuales que se producen en el contexto prostitucional, Ah, porque a falta de una ley abolicionista no y de la alegalidad de la prostitución no se consideran todas las violaciones y agresiones que están ocurriendo en este espacio. Y otra cosa más, y ya acabo. Que a estos números habría que añadir que se dan situaciones que por este contexto educacional, de educación en el porno y tal y cual, hay situaciones en las que quien está cometiendo la violencia no sabe quién la está cometiendo, pero quien la está sufriendo no es consciente de que la está sufriendo también, ¿no? Y ahora por dar ahí un toque positivo, aunque sea pequeño, yo creo que también este aumento de denuncias se debe a que las chicas se han dado cuenta de que hay cosas por las que no deben pasar. Que no digo que sea todo esto ahí y tal, pero bueno, que la lectura buena sea que la chica que se sube a casa con un chico, tiene relaciones con el chico y luego ya su compañero de piso se pone pesado, hay veces que ella no se culpa de no tenía que haber subido, sino que es consciente de que ha subido con un chico y el otro no tiene derecho a. Entonces, bueno, algo hemos avanzado, aunque sea poco. Sí, creo que somos más, identificamos mejor la violencia. Bien, última pregunta que os quiero hacer para cerrar esta mesa es ¿qué hacemos? Porque lo he dicho al principio, ¿no? Que a mí me aburren las jornadas donde todo es teoría y no nos llevamos nada a casa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede llevar esta gente a su casa para que haya pequeños cambios? Y como me digáis educación, os tiro desde la mesa, porque educación es lo que llevamos haciendo aquí toda la mañana, ¿no? Y estamos aprendiendo un montón de conceptos, estamos hablando de muchos temas. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer, qué medidas o qué cambios podemos hacer en nuestra forma de pensar o de ver el mundo desde vuestra perspectiva? Bueno, yo me he apuntado aquí una cosa, lo voy a medio leer, me he hecho un esquema, porque como soy un poco disperso de esas Adelante. cosas, además así para señoros pequeños como yo. Lo primero, revisa el porno que consumes, si es que lo consumes, que no creo. Será muy raro, ¿vale? No suele pasar. Y explora otras alternativas, ¿no? Existe el porno ético feminista, que tiene un nombre así como muy redundante, pero que igual también colma tus deseos y demás. Segundo, escucha a las mujeres sin ponerte a la defensiva. No expliques, no justifiques y no digas no tolmen. Por El favor. 8M te callas. Vas a la manifestación y te pones atrás. 3. Habla con tus amigos varones. Incomoda y no os cubráis las espaldas. Esto lo veis en todos los lados. ¿Habéis visto la Isla de las Tentaciones? Tú ves la Isla de las Tentaciones. Hay una pareja de chico y chica que los dos ponen los cuernos. Cuando las chicas se juntan, la están diciendo, jo, tía, la ha liado, es que la verdad es que tal, no sé qué. Cuando se juntan los chicos es, no, tío, pero lo tuyo es distinto. ¿Pero por qué es distinto? O sea, decirle a un amigo tuyo, no seas gilipollas, igual le salva la vida, pero díselo. Cuarto, da valor al consentimiento, comunícate, pregunta, habla, cambia tus objetivos, cambia tu paradigma de cómo ves las relaciones sexuales, pero sobre todo comunícate. Si tú tienes una primera cita con una chica, la invitas a tu casa a comer pizza, no pides la pizza sin saber qué quiere. Pues en las relaciones sexuales es exactamente igual. Pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Vas bien? ¿Estás cómoda? Tu objetivo en una relación sexual, en una relación erótica, no es que ella se vaya a casa diciendo, he tenido 53 orgasmos, porque no los va a tener. Y porque si quiere tener 53 orgasmos, tiene una cosa que se llama Satisfyer, que te hunde en la miseria. Porque eso tiene 12 velocidades. ¿Tú cuántas tienes? 120 horas de batería. ¿Tú cuánto aguantas? Es sumergible. ¿Qué tal la apnea? Bueno, pues tu objetivo no es ese. Tu objetivo es que si tienes una relación sexual con una chica, todo esto en el marco heteruzo, ¿vale? Que esa chica se vaya a su casa diciendo, joder, qué a gusto he estado, qué tío más majo, se ha preocupado, ha hablado, 5 estrellas en las reseñas de Google, repetiría mañana mismo, se le recomendaría a todas mis amigas. Ese es tu objetivo. No estamos en las follolimpiadas, ¿vale? Deja de seguir cuentas que sexualicen a las mujeres sin ningún tipo de contexto, limpia tu feed y modifica tu algoritmo y exígete. Ser un buen tío no es que yo no violo. Tenemos que exigirnos más, no vale con cumplir los mínimos. Y chimpón. Bravísimo. Iván. Gracias. Bueno, yo las suscribo, ¿eh? Las suscribo prácticamente todas.
discutiría sobre si existe una pornografía ética feminista, pero bueno, diría... Perdón, que esto era una pregunta, pero que no la podemos hacer porque queremos, o sea, no podemos estar aquí hasta mañana, pero era una posible pregunta que iba a lanzar yo, pero no se puede. Cuestión de tiempo. Esto para otras jornadas, ya sabes, Sandra, debatimos solo sobre esa pregunta. Pero sí que, pero bueno, diría así en plan coaching o educativo pedagógico, como estabas señalando, que si consumes pornografía que sea hecha por mujeres y que sea a partir de los 16 años, pero esto sería una política, ¿eh? Yo creo que, lo siento por lo de las políticas públicas, ¿eh? Otra vez. Pero No había dicho nada. creo que tiene que haber políticas públicas y que no son de censura. O sea, prohibir que chicos y chicas menores de 16 años accedan a la pornografía cuando sabemos a ciencia cierta que no solo está dañando su conducta, su deseo, sino también su sistema neurológico y nervioso, es una cuestión de salud pública, ¿no? Y esto se tiene que regular. Y también la educación afectivo-sexual, la coeducación afectivo-sexual, ¿no? Algunas de las estrategias que tú has ido señalando, pues tienen que ver con eso. Yo les diría a los chicos también que disfruten de la ternura, ¿no? Que durante, bueno, yo estoy metido en grupos de hombres por la igualdad y en muchos contextos de investigación, y entonces una vez surgió la idea feliz de erotizar los cuidados, ¿no? Erotizar los cuidados, erotizar la ternura, digo, pero si es que eso no hace falta erotizarlo, es que eso ya es erótico de por sí, ¿no? Entonces la cuestión es permitirte la posibilidad de explorarlo y de verlo y de descubrir algo que ya está ahí, ¿no? Pero que realmente está negado por toda esa otra artillería de erotización de la violencia sexual. Así que yo, resumiendo, diría pues una ley abolicionista de la prostitución, también, un punto a mayores que tendría que haber, ley abolicionista de la prostitución, ley abolicionista de la trata, como señalaba antes Nerea Novo, coeducación afectivo-sexual, censura de la pornografía para menores de 16 años y me plantearía o os preguntaría, ¿y qué pasa con esto? ¿No? Aquí hay algunas chicas que han estado conmigo en clase, ya saben que yo siempre digo cerrar los ordenadores, coged apuntes a mano, ¿no? Porque sabemos que la psicomotricidad fina fomenta la memoria y el pensamiento. Y también empezamos a saber que esto genera adicciones, pero no solo a los jóvenes más, a las personas jóvenes más, a las personas, yo de mediana edad, voy a decir, decía antes la decana mayor de 40, de mediana edad también nos genera adicción, ¿no? Pero fijaros, una cosa que nos cuenta Gary Wilson en relación con la adicción a la pornografía en chicos jóvenes y en chicos y en hombres adultos, ¿no? Los hombres adultos salen mejor de la adicción a la pornografía. ¿Por qué? Porque sus estructuras cognitivas y neurológicas se formaron en un contexto en el que había más erotismo y la memoria y la imaginación tenían que completar el relato. Es decir, fomentaban el uso de la creatividad y fomentaban el uso de nuestro cerebro. De algún modo estamos siendo víctimas de una cantidad ingente de información esquematizada, simplificada, que rompe con los discursos lógicos y coherentes. ¿Cuál es un discurso lógico y coherente? El feminista. Y hay que ver el discurso lógico y coherente feminista en su relato histórico también. Todo esto no nos llega. Pues igual tenemos que plantearnos que tenemos que generar políticas para gestionar los dispositivos audiovisuales y todo lo audiovisual. Lo siento por mi alumnado cuando me dice, ponnos un vídeo. Yo digo, primero vamos a una buena teoría y luego desde la teoría analizamos el vídeo. Vale, muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Es un gusto escucharos y saber que algunos hombres están haciendo cambios que existen, que siempre desde el feminismo no parece que todos los hombres son malísimos y bueno, queda un poquito de esperanza al menos en esta mesa a mi lado. Hacemos ahí una mini ronda súper chiquita de preguntas. Si alguien tiene alguna así rápida. Adiós. ¿No hay preguntas? Nos queremos ir ya a casa. Dale, Bea. Bueno, primero que muchas gracias, gracias a ti también. No era tanto una pregunta como que me ha llamado un montón la atención lo que has mencionado de cuando te echaste novia. Porque creo que
o sea, en realidad hila muy bien con todo lo que habéis dicho, como la socialización masculina, desde el poder particularmente sobre las mujeres, y que realmente el espacio de las relaciones heterosexuales es cuando muchos chicos empiezan a conectar con sus propias emociones y cuando empiezan a desarrollar la empatía hasta cierto punto hacia pues realidades un poco más diversas de lo que igual están acostumbrados. Entonces, qué importante es que los chicos tengan otros espacios diferentes y que me parece súper triste que un chico se tenga que echar novia, ya no solamente porque nadie tendría por qué tener la obligación de echarse novia, sino porque existen los chicos que no son heterosexuales o que no quieren novia, entonces ya está, para desarrollar esas herramientas. Entonces, esto es una llamada a todos los chicos que hay aquí en esta sala para que habléis, por favor, con vuestros amigos y que no solamente os dediquéis al desarrollo personal y al no, tío, pues a tope, pues yo te motivo, sino también al qué tal estás y cómo estás y quieres un abrazo. Entonces, muchas gracias por decir eso. Comentario en relación con esto, y es que otra inercia social es que cada vez se están polarizando más las relaciones de amistad en los jóvenes. Ellos entre chicos, ellas entre chicas. Antes teníamos grupos más mixtos. Entonces tú podías hablar de lo que te pasaba en tus relaciones afectivas o de tus experiencias sexuales, no solo con los chicos, o yo por lo menos podía, sino con otras chicas de tu misma edad, ¿no? Y aquí se fomenta pues, un diálogo intersexual y se aprende a tener empatía con otras personas, fundamentalmente porque te lo están contando tus amigas, ¿no? Que es alguien a quien quieres, en quien confías, quien te da seguridad, con quien te sientes a gusto, ¿no? Pues es que, ¿qué está pasando? De nuevo, igual cómo esto nos está llevando a polarizar los grupos de pares. Y luego una cosa, Iván, que además esto que dices es completamente cierto y a mí me llama muchísimo la atención que pasa ahora cuando los colegios son mixtos. Que cuando antes éramos colegios segregados, tenías, yo qué sé, a lo mejor era porque como no había chicas en tu clase, pues te ibas a buscarlas. Y oye, pues ya que estamos. Pero ahora que los colegios son mixtos, la polarización es brutal. Los cumpleaños de niños son de niños jugando al fútbol y los de niñas son niñas yendo al cine. Hola, bueno, muchas gracias a los dos por efectivamente dar el ejemplo de que hay hombres que se pueden realmente sentir identificados con este tipo de luchas. Gracias especialmente, Iván, por todas esas referencias de feminismo radical que además tienes bien metidas en el discurso. Y quería comentar un poco, precisamente porque creo que era algún título de filosofía de la moralidad o algo así. Me gustaría hablar precisamente de la moralidad en todo este debate, porque es uno de los argumentos también que nos lanzan a las abolicionistas, que somos unas moralistas, y qué papel juega la construcción de la moralidad con esa perspectiva de género. Porque estamos viendo también que, por ejemplo, muchas mujeres que se meten a carreras sociales lo hacen precisamente porque están más preocupadas por los derechos humanos, tienen ese tipo de valores más inculcados y cómo podemos acercar a una moralidad feminista a los hombres que no ven que eso sea un problema para ellos. Bueno, yo aquí lo que hablaría más que de moralidad o de moral sería de ética, ¿no? O sea, diría que el abolicionismo se construye conforme a un principio ético, que es el principio que al fin y al cabo fundamenta nuestras sociedades democráticas, que es que somos libres, somos iguales por naturaleza y además somos solidarios en parte por naturaleza. Esta es otra discusión muy larga, pero que también se ha demostrado que nuestra especie, la especie humana, sobrevive gracias al afecto y a la cooperación. Y de hecho, si no nos sentimos queridos, nos sentimos profundamente infelices. O sea, necesitamos del afecto para sobrevivir. Entonces, el principio es un principio ético, que es la máxima kantiana de trata a las personas, como diría Concha Roldán, Kant se equivocó en excluir a la mitad de la humanidad, a las mujeres, de esta máxima, pero trata a las personas como fines en sí mismos, ¿no? Y esto no es ningún tipo de moralismo retrógrado en el sentido que se pretende mostrar, ¿no?, que es como un retorno hacia los valores de una moral cristiana impositiva, ¿no?
esta censura respecto de la sexualidad que daba la moral cristiana, que era totalmente maniquea, porque el pecado era femenino, ¿no? Y los hombres eran los que nos teníamos que purgar del pecado de las mujeres y por lo tanto contener nuestras prácticas, y cuando teníamos prácticas era por culpa de la provocación de las mujeres, ¿no? Para nada tiene que ver el abolicionismo con eso. El abolicionismo simplemente lo que señala es que no puede haber una relación sexual ni afectiva libre sin que las dos partes tengan autonomía, ¿no? Y está claramente demostrado que las personas que están en prostitución no la tienen por vulnerabilidad de muchos tipos, no la tienen porque son coaccionadas o no la tienen porque son engañadas. Antes, con mucho tino, mostrabas el protocolo de Palermo, ¿no? Cuando dice, no es necesario que te traigan con cadenas para que seas una víctima de trata, con que te digan, vas a ir a esto, porque al abolicionismo no le preocupa que haya mujeres que puedan tener una opción personal de prostituirse, ¿no? Igual no es la opción deseable en términos éticos, ¿no? Pero eso es una cuestión personal y dentro de la libertad individual. Lo que le preocupa es que haya un sistema de explotación que está normalizado, y si no normalizado, cuanto menos que lo está normalizado, no legalizado, pero sí normalizado y además legitimado, ¿no? Hay que romper con este sistema. El fin de una sociedad democrática tiene que ser que haya igualdad y relaciones libres para todos y todas. Y esto no es una moralina, estos son principios éticos y son justamente los principios que constituyen nuestras sociedades democráticas. Y vestir esto de moralismo pues es una nueva estrategia o una nueva reacción patriarcal. Chimpún. Una pregunta más. ¿Queda espacio para ir conclusiones o ya nos tenemos que ir? Sí, tenemos hasta las 2, ¿eh? Ah, estupendo. Ay, la de Navarra ya. Ya está Yo preparado. preocupadísima de todas jornadas por ti. Yo no sé si va a funcionar lo del QR, a lo mejor es mejor hacerlas ahí como con el Perfecto. micro. Está preparado de todas formas por si acaso, ¿vale? Vale, mi idea en las conclusiones, porque a mí me dijo Sandra, Perdón, quiero decir una última Sí, cosita, claro. perdón, en relación con esta pregunta que mientras estaba en el discurso se me ha olvidado. Nuestro propio Código Penal también incluye la idea del consentimiento viciado, ¿no? El año pasado hubo unas jornadas aquí que organizó su delegación de gobierno y vino el fiscal, y lo que él decía es que la dificultad estaba en probar, ¿no? En probar que el consentimiento se había viciado. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser tan difícil probar que el consentimiento se ha viciado? El último caso que ha habido aquí en Palencia, en el que se destapa un piso donde se señala, o sea, los guardias y las guardias, que era un equipo mixto, denuncian que hay ahí no sé cuántas mujeres víctimas de trata. Ya solo por la vera vulnerabilidad y por la limitación de libertades que tiene, se está demostrando que son víctimas de trata, ¿no? La cuestión es que cuando algo es alegal, no nos interesa demostrar que efectivamente hay mujeres que son víctimas de trata. Y aquí podríamos hablar de la complicidad del Estado, ¿no? Y de muchos agentes, fundamentalmente hombres del Estado, que consumen prostitución y que siguen entendiendo la prostitución como una forma de satisfacer sus derechos patriarcales. Bien, decía que en estos últimos minutitos, cuando Sandra me planteó las jornadas, me dijo, luego tú haces ahí un cierre de esos tuyos que haces de conclusiones, y yo le dije que no, que las conclusiones las ibais a hacer vosotros y vosotras. Entonces me gustaría que lo íbamos a hacer con el QR, pero como está fallando mogollón, creo que es mejor que vaya ahí la azafata Sandra con el micro, que me contarais qué conclusiones os lleváis de estas jornadas y también, volviendo a la parte práctica, qué cambios vais a hacer en o intentar hacer o intentar revisaros en vuestra forma de pensar o de estar en el mundo con este tema. Eso me gustaría saber. Me he puesto súper seria, parece que os estoy obligando. Os estoy obligando un poco, ¿vale? Pero si lo hacéis os lleváis una pulsera todo guapa. Así que adelante alguien, por favor, ¿qué os lleváis para vuestras casas? La de Navarra, ¿qué se va a llevar a Navarra? Me ha tocado. Bueno, yo como Hombre, soy... ya que te has hecho el viaje, pues chica, participa un poco. Yo tengo que decir que estoy en desacuerdo contigo, un poco con lo que has dicho antes, porque ¿Con yo quién? soy... ¿Conmigo? Contigo, porque soy profe, pedagoga y ahora estoy de asesora en el Departamento de Educación.
Entonces sí que creo que la clave es la educación, pero no la educación así en general. Es como cuando decimos, es que la sociedad, no es que la sociedad eres tú, Somos soy nosotros, yo claro. y somos todas, ¿no? Y la educación es igual. Hay personas, el caso de Juan, que comentabais que dabais talleres, o Beatriz, que me ha encantado, Nerea y Beatriz, vuestra ponencia, que hablabais de los talleres, ¿no? En los institutos. Bueno, yo comentaba en el café que a mí los talleres en institutos me parece una herramienta pedagógica estupenda siempre que sea complementaria, pero que la lucha en realidad tiene que ir a que la educación sexual, tal y como dice pues, la LOMLOE y muchas otras leyes que tenemos, tiene que estar en las programaciones docentes y no solo las programaciones, en el día a día, en las aulas, en el currículum, en la forma de estar para cambiar la forma de ser. Entonces, yo creo que sí, la educación es al final lo que nos va a ayudar a cambiar un poco todo ese sistema. Y luego estoy muy de acuerdo con lo que comentabas del móvil, ¿no? El móvil es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? En las escuelas, yo me acuerdo, hace ya años, avisábamos a las familias, ¿no? Del móvil cuando empezaran, ¿no? Las criaturas a utilizar los móviles. Va para ver los dibujos animados, le pongo la tablet y come, y cosas así, ¿no? Y desde el ámbito de la educación, de nuevo, pues empezamos a alarmar, alertar, asesorar, bueno, a las familias. Y era como, va, ¿no? Y ahora estamos viendo como, ojo, ¿no? Pues es una herramienta más, pero tenemos que enseñarles a utilizarlo, ¿no? Esto que comentabais de la pornografía ético-feminista, que igual no existe tal como tal, pero es otra opción, ¿no? Entonces creo que esos son los caminos, dar opciones, que lo habéis dicho mucho a lo largo de la mañana, ¿no? Y sobre todo, me pareció muy interesante, es que antes comentaba Nerea, ¿no? Es fundamental una educación sexual, una educación digital, una educación emocional, pero siempre con la perspectiva crítica. Entonces yo me quedo con eso. Muchas gracias. Ya me puedo ir a Navarra Sí, tranquila. puedes ir a por el tren. Ya has Gracias. cumplido, gracias. Y te llevas una pulsera. Bueno, a ver si ahora hablo mejor y me trabo menos, pero bueno, que siguiendo un poco la línea de lo que ha dicho ella, yo creo que también es importante la educación en casa, porque al final el sexo se trata como un tema tabú, a lo mejor sale una escena sexual y tus padres lo quitan corriendo, o dicen, o cuando eres más pequeño, ¿no? Pues esto no hay que hacerlo, o esto no lo puedes ver, o tal. Yo creo que también es importante. Por ejemplo, estoy viendo bastante en TikTok, claro que estoy en el lado bueno, pues como padres enseñan a sus hijos y a sus hijas sobre todo, pues aquí no me pueden tocar, qué sitios no son los adecuados para que me toquen o qué tengo que hacer. Pues yo creo que también sería importante con los niños contarles pues estas prácticas no son lo oportuno o no debes o no está bien aprender de estos sitios. A mí no me importa hablar contigo y enseñarte lo que yo sé o lo que sea, pero que la educación en casa también es importante, no se lo tenemos que dejar tanto al mundo docente. Y hasta ahí mi aportación. Gracias. Gracias a ti. ¿Más conclusiones, cosas que os lleváis que queréis compartir? Has hablado muy bien las dos veces, ¿sí? Sí, la verdad es que antes sí, no te has trabado, ¿no? Hola, pues nada, agradecer esta mañana que hemos tenido, que a mí me ha aportado personalmente mucho. Yo soy profesional sanitaria y creo que aparte de la importancia de la educación en casa, lo que habéis comentado, también creo que como profesionales nos tenemos que poner las pilas mucho. Yo hablo en lo mío, en lo sanitario, pues en las consultas de pediatría, de medicina, de matronas, de todo, porque la educación sexual la tenemos que hacer también pues, a las familias, ¿no? A los padres, a las madres, incluso a las embarazadas ya hacer esta educación de cara a la crianza. Entonces, a mí eso me parece fundamental, pero trabajar así en coordinación, profesionales sociales, sanitarios, porque al final es una labor yo creo que de todo el mundo. Y nada, era eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Supongo que nadie en esta sala ve porno, ni lo ha visto nunca, ni lo volverá a hacer, pero una cosa bastante guay para llevaros, yo creo que sería dejar de verlo o a lo mejor dar una vuelta a eso que estamos viendo, qué es lo que realmente hay detrás, que yo creo que después de estar aquí toda la mañana os ha quedado claro que esas imágenes que vemos en páginas de pornografía o en OnlyFans o ciertos sectores de TikTok, hay detrás toda una industria que, hablando mal, que siempre me riñen por hablar muy mal en la uni, pero nos está jodiendo a las mujeres y también a los hombres. Para mí esa es la conclusión de estas jornadas, si nadie tiene nada que decir. He cogido el gustillo de estar aquí arriba. ¿Tú? Cuento una anécdota para completar esto que ha dicho Alma.
en 2018, estos de apricots, de lo que os contaba del Salón Erótico de Barcelona, Madrid, tal y cual, bueno, pues empiezan a tener críticas y empiezan a tener mala prensa, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer algo. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen que a partir de ahí, a partir de ese momento, en los festivales eróticos van a poner aulas formativas. Y entonces nos contratan a unos cuantos sexólogos para dar aulas formativas. A mí me contrataron para Oporto, Madrid y Barcelona. Fui a Oporto y dije, esto es raro. O sea, yo en Oporto estaba dando una charla aquí y al fondo de la sala, o menos, había 10 bailarinas tántricas en bragas bailando alrededor de un falo de madera que yo solo decía, joder, qué bien lo tengo que estar haciendo porque hay gente que me escucha. Pero dije, bueno, esto ha sido raro, vamos a darle una segunda oportunidad. Y fui a Madrid. Madrid, me acuerdo de cuando fue la fecha de la charla, fue 9 de junio, porque es el cumpleaños de mi madre. Freud seguro que diría algo sobre esto. Hacía tal calor que la chica que daba la charla antes que yo tuvo que entrar una ambulancia por ella. Una lipotimia que no te quiero ni contar. Bueno, pues mientras estaban las charlas, esta vez nos habían puesto ahí un poco de pladur para apartar y tal. Había escenarios en los que había actores y actrices porno teniendo relaciones sexuales a 35 grados. Y tú dices, bueno, pero cuando acaben se ducharán. Teníamos una acreditación para salir a un patio. Un patio en el que había 3 bidones de gasoil de 500 litros y botellas de plástico alrededor. Llenaban la botella, se la echaban por encima y se acabó. El porno es una mierda con purpurina por fuera. Parece bonito, pero no. Cuando oigáis a chicas y tal de no, pues yo es que en OnlyFans tal, no sé qué, voy a ganar dinero, no vas a ganar una mierda. No vas a ganar nada. Viven de esto 4, es como los streamers. Entonces, a ver si rascamos un poco la purpurina y les enseñamos la mierda. Dicho esto, en resumen, OnlyFans es una mierda con purpurina, me parece un muy buen cierre. ¿Podéis hacer el año que viene la frase en el merchan? Apuntamos. Hay una última, Sandra. Perfecto. Bueno, las pulseras las he dejado en la entrada, ¿vale? Hola, buenas tardes, ya casi. Hola. Lo primero es que yo no conocía el Online ese. ¿Only qué? OnlyFans. En OnlyFans, fíjate el conocimiento Veo que que ahora tengo tampoco lo conoces porque... Porque tampoco. Y espero no conocerle. Pero sí que viendo lo que se está hablando aquí, pues me ha surgido así el siguiente reto. La inteligencia artificial. Eso da para otras jornadas. Que también es otro elemento que puede ser utilizado para seguir perpetuando este sistema malévolo. Porque cualquier imagen te la puede, bueno, Sí. que no sabes si es real o no es real y seguir con el mismo, ya sin tener, ya sin siquiera que la persona sea real, sino que simplemente sea una imagen. Y es un reto también, ¿verdad? Pues eso. Será para la próxima. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, ni más aportes, ni más conclusiones, muchísimas gracias al Consejo, como siempre, por organizar estas cosas que son, como vemos, muy necesarias, a todas las y los ponentes y, por supuesto, gracias a este público tan maravilloso que habéis participado un montón y yo os he visto a la mayoría súper atentos y atentas. Muchísimas gracias, yo me he sentido a gustísimo, espero haber estado a la altura de ser una buena maestra de ceremonias, ya que era la primera vez que hacía esto, darme un poco de un aplauso para mí, gracias. Necesito refuerzo para hacerlo más veces. La verdad es que yo he estado muy a gusto, he aprendido muchísimo. Yo estaría aquí hablando horas de este tema, pero entiendo que tengáis cosas que hacer también, que tengáis que vivir un poco. Así que nada, muchísimas gracias y pues nos vemos en las próximas. Pues muy bien.